Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Buenos días a todos. Les contaba en mi devocional del jueves pasado sobre el momento en que se encontró José con sus hermanos y de la emoción y las lágrimas, especialmente cuando se abrazó con su hermano Benjamín. Y dice el relato que José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Qué historia tan especial y emocionante. Quizás una de las más extraordinarias del Antiguo Testamento. Pero quizás no todos conocen la historia de José. La voy a sintetizar un poco. El patriarca Jacob, el papá de José, tuvo 12 hijos. Y Jacob a su vez era hijo de Isaac, que a su vez era hijo de Abraham, el padre del pueblo de Israel. El ángel le cambia el nombre a Jacob por el de Israel. De ahí viene el nombre. José y Benjamín eran más chicos, Benjamín era el más chico, de ahí que muchas veces decimos, este es el Benjamín de la familia, ¿verdad? Cuando hablamos del más pequeño de la familia. Los hermanos mayores tenían envidia especialmente de José. El padre lo envía a José al campo a ver cómo estaban sus hermanos y es una figura también de Jesús en el Nuevo Testamento, José, porque también Dios Padre envía a Jesús a sus hermanos. Los hermanos se confabulan, lo toman, le sacan su capa, que aparentemente era muy bonita, y lo encierran en una cisterna. A Jesús también lo arrestan, le sacan la capa, ¿se acuerdan? Pasan unos mercantes y lo venden como esclavo a los 17 años. También Jesús fue vendido por el precio de un esclavo, por Judas. Va a parar a Egipto. También Jesús fue llevado a Egipto por María y José para salvarse de Herodes. Allí entra a trabajar en la familia, en la casa de Potifar, y fue tentado varias veces por la esposa de Potifar, pero no cedió a la tentación. Ella lo acusó y fue tirado a la cárcel. También Jesús fue tentado sin sucumbir. Jesús también fue echado a la cárcel. Allí, además de que no era agradable estar en la cárcel, José le interpreta sueños al jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón, que también habían caído en desgracia e ido a parar en la cárcel. Les dice que en 3 días iban a ser restituidos a sus trabajos y que no se olviden de él cuando estén frente al faraón para que se acuerde de sacarlo también a él de la cárcel. En Génesis 41 nos relata que el faraón tuvo un sueño y que nadie se lo podía interpretar. Era un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que salían del Nilo, y que las 7 vacas flacas se comían a las gordas. Y el otro sueño era de 7 espigas de trigo grandes y hermosas que crecían en un solo tallo, y tras ellas brotaron 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las 7 espigas grandes y hermosas. Nadie le podía interpretar el sueño al faraón. Entonces el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos le cuenta al faraón sobre José y lo manda a llamar a José. José le interpreta el sueño sobre que vendrían 7 años de abundancia de cosecha y 7 años de seca seguramente, donde no habría cosecha y que había que guardar para esos 7 años malos. Entonces el faraón le dice a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú
quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Eso lo podemos ver en Génesis 41, versículo 46. Organizó todo para guardar granos para los 7 años malos. El hambre llega a toda la tierra, seguramente era por falta de lluvia. Se siente también el hambre en lo que ahora es territorio de Israel, donde residía Jacob con sus hijos. El padre los envía a Egipto para conseguir comida y caen justo ante José, que era el regidor general, solo tenía al faraón arriba suyo. Primero José no se da a conocer, pero luego de algunos movimientos de su parte, entre ellos el que buscaran a su hermano Benjamín, se da a conocer. Y leo de Génesis 45, 14 y 15. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Después de esta introducción, quisiera meditar sobre la importancia del perdón como contrapartida del rencor. ¿Tenía motivos José, motivos humanos, para el rencor hacia sus hermanos después de lo que habían hecho más de 20 años atrás? Nos acordamos que tenía 17 cuando lo vendieron, 30 años cuando el faraón lo puso sobre Egipto, más 7 años de vacas gordas y quizás algún año más cuando aparecieron los hermanos, por lo menos 20 años. Ahora tenía una posición de poder y ellos una posición de debilidad y seguramente hambre. ¿Qué mejor momento para que paguen lo que hicieron? Repasamos solo un poquito de lo que tuvo que sufrir José, pero no, tuvo la actitud contraria, la del perdón. Eso hace toda la diferencia. Pudo traer a su padre y prácticamente fue el momento principal de la fundación de Israel. Les dio a vivir en el mejor lugar de Egipto. Se cree que luego de 400 años en Egipto, fueron más de 2 millones de israelitas los que marcharon hacia la tierra prometida. ¿Habrá diferencia entre rencor y perdón? Claro que sí. Claras consecuencias. Si en el corazón de José hubiera habido rencor, quizás podría no haberse dado a conocer. Seguro que estaba comido, vestido como un jerarca egipcio, no lo hubieran conocido. Podría, en el mejor de los casos, haber dado orden de que los detuvieran o que los enviaran de vuelta sin nada. Un término que se usa mucho hoy, contrafáctico. O sea, no podemos recrear la historia para atrás. Pero ¿qué hubiera pasado si José no hubiera perdonado a sus hermanos? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias? ¿Tendríamos el pueblo de Israel hoy en día? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros que está sufriendo rencor hacia alguien, cambiara de actitud y comenzara con actitudes de amor? Hay muchos pasajes en la Biblia que nos advierten contra el rencor. Leo algunos. En Levítico 19, 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Proverbios 17, 9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Y Hebreos 12, 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Con amor se puede superar el resentimiento.
En el Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre la importancia de perdonar y las consecuencias de no perdonar. Mateo 6, 14 y 15 nos dice Jesús, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes, les perdonará a ustedes las suyas. Efesios 4:31, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Fijémonos en lo que José les dice a sus hermanos después de todo lo que habían hecho. Génesis 45, versículos 7 y 8. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Qué interesante, ¿verdad? Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes, siendo que ellos lo habían vendido. Y Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Podemos ver aquí cómo José tenía en claro los planes de Dios. Ni una pizca de rencor. He pasado algunas pruebas grandes en mi vida con personas que me han hecho la vida difícil, bien difícil en algunos casos. Pero mirando hacia atrás, fueron momentos que Dios usó para formarme y poder enfrentar otras situaciones más adelante, solucionar algunos asuntos que no podría haber resuelto sin haber pasado esas pruebas anteriores. Dios es sabio y es la escuela de Dios. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Dio la vida de su Hijo para perdonar nuestras ofensas. ¿Tenemos derecho entonces a guardar rencor? ¿Tenemos rencor hacia alguien? ¿Nos cuesta perdonar? Una persona que nos hizo mucho mal a Liliana y a mí hace muchos años, estaba en su lecho de muerte, internado, y lo comencé a llamar casi todos los días, oraba con él, lo animaba. Ya no era tan malo, estaba agradecido, blandito. Me hacía mucho bien a mí también. Estoy seguro que a él también. Es muy interesante cómo nos podemos hacer ideas equivocadas de las personas. La semana pasada tuvimos con Liliana gente trabajando acá en casa porque tuvimos un liqueo, como dicen los cubanos. Entró agua en el cielo raso de yeso, tuvimos que bajar todo el techo del living y nos tuvimos que ir a un hotel acá cerquita y no teníamos acceso a venir a comer a casa. Entonces fuimos, anteayer fuimos a un comedor que está acá cerca y hace algunos años nos atendió una mujer muy mal. Y fuimos de vuelta y nos tocó la misma mujer y nos atendió muy mal. Entonces, una tercera vez que fuimos, hace años de esto, le dije a la persona que acomodaba a la gente, le digo, mire, por favor, no nos pongan en esa sección, porque la persona que atiende ahí no nos trata bien. ¿Qué pasó anteayer? Llegamos y ¿quién nos tocó? La misma mujer. Y le digo a Liliana, mira qué suerte que tenemos. Mira quién nos tocó. Nos atendió bien, seria la mujer, y en un momento determinado le hablo y le pregunto alguna cosa. Le pregunté también de dónde era, me dijo de dónde era. Y empezamos a conversar, había muy poca gente, así que tenía tiempo para conversar ella. Y nos contó de su matrimonio, nos contó de sus hijos, de los logros de sus hijos, en qué trabajaban, que la hija la había invitado a Europa, porque corrían maratón, porque
trabajaba en tal lado y el hijo era... Y cuando quisimos acordarnos, nos estábamos riendo y disfrutando una conversación con esta misma mujer. Seguramente había tenido días difíciles cuando nos atendió hace años. A veces tenemos ideas infundadas sobre personas que nos producen rechazo y una barrera, ¿verdad? Quizás no rencor, pero juzgamos muy fácil a las personas. Es interesante que cuando nos abrimos podemos tener acceso a hermosas historias y a la comunión, que es lo más importante. ¿Cuáles son los consejos de Jesús en Mateo 5, 23? Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí no se refiere a si estábamos nosotros ofendidos, sino si un hermano tiene algo contra nosotros. El Señor va más allá aún de la ofensa personal. Marcos 11, 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Dios dio la vida de su Hijo Jesús por el mundo. De tal manera amó al mundo que dio la vida por nosotros. Cuando nosotros aún éramos pecadores, éramos ofensores. Nosotros éramos los que lo ofendíamos a Él. Y amó hasta la muerte. Si tenemos una pizca de rencor en nuestros corazones, nos puede afectar hasta la salud. Seguro que nuestra salud espiritual. Hay rencores tan fuertes que pasan aún de generación en generación. Lo que le hicieron tus padres a mis padres, lo que le hicieron tus abuelos, se da mucho en las culturas donde la tradición es oral. Los años que trabajamos con los indígenas, eso era muy, muy palpable, porque ellos a la noche alrededor del fuego contaban las historias de varias generaciones atrás. Y ahí surgían estos rencores, estas historias negativas que afectaban a generaciones posteriores. Yo te invito a que nos pongamos en cuenta con Dios para que nos ayude a tener la actitud de José. Si quieren o si quieres, podemos orar juntos. Puedes orar conmigo si estás luchando contra el rencor. Repetir mis palabras para pedirle a Jesús que te ayude a superar tu rencor. Te doy un ratitito de tiempo para que pienses en alguna persona, en alguna situación, y después oramos juntos. Hagamos un momento de silencio. Oramos. Querido Padre, gracias por la vida de José y de Jesús, por sus ejemplos de amor. Tú sabes, tú conoces mi corazón. No te puedo ocultar nada. Ayúdame a superar el rencor que tengo contra. Puedes nombrar a esa persona. Yo ni nadie te escucha, solo el Señor. Asísteme con tu Espíritu Santo para perdonar y amar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.